Dispositivos y circuitos electrónicos. Jacob Millman. Christos C. Halkias. Prólogo. Este libro, pensado como texto para el primer curso de electrónica de los estudiantes de ingeniería electrónica o de física, tiene dos objetivos fundamentales: presentar una imagen clara y coherente del comportamiento físico interno de gran cantidad de dispositivos electrónicos, y enseñar al lector a analizar y diseñar circuitos electrónicos que utilizan estos dispositivos. Solo mediante un estudio de electrónica física, en especial la ciencia del estado sólido, puede apreciarse la utilidad de un dispositivo y comprender sus limitaciones. De tal estudio físico es posible deducir las características externas del dispositivo en cuestión. Esta caracterización permite sacar el máximo fruto del dispositivo como elemento de un circuito, y determinar su comportamiento con grandes señales, no lineal. También se obtiene un modelo de pequeña señal, lineal, de cada dispositivo, y se analizan muchos circuitos que utilizan estos modelos. El primer paso consiste en considerar el circuito desde un punto de vista físico, para comprender clara e intuitivamente su comportamiento. Solamente después de obtener dicho conocimiento cualitativo del circuito se emplean las matemáticas, ecuaciones diferenciales sencillas, para hallar relaciones cuantitativas. Se hace un especial hincapié sobre los métodos de análisis y características que son comunes a muchos dispositivos y circuitos diferentes. Por ejemplo, a lo largo del texto aplicamos los teoremas de Kirchhoff, Thevenin, Norton y Miller. Los conceptos de línea de carga y curva de polarización se emplean para calcular el punto de reposo en muchos circuitos diferentes. Se calculan las impedancias de entrada y de salida, así como las ganancias de corriente y tensión, mediante los modelos de pequeña señal, de una amplia variedad de amplificadores. Se dedica una especial atención a los efectos de la realimentación sobre las resistencias de entrada y de salida, la distorsión no lineal, la respuesta en frecuencia, y la estabilidad de las ganancias de tensión o corriente de los diferentes dispositivos y circuitos estudiados, para que el estudiante aprecie las diversas aplicaciones de estos circuitos. Se discuten con detalle los bloques funcionales básicos, tales como amplificadores no sintonizados, amplificadores de potencia, amplificadores realimentados, osciladores y fuentes de alimentación. En la mayoría de los casos, empleamos las características de dispositivos reales, existentes en el comercio. De esta forma, el lector puede familiarizarse con el orden de magnitud de los parámetros del dispositivo, con la variación de estos parámetros para un tipo dado, y con la debida a la temperatura, con el efecto inevitable de las capacidades parásitas en los circuitos, y con el efecto de las resistencias de entrada y de salida, y de la carga, sobre el funcionamiento del circuito. Estas consideraciones son muy importantes para el estudiante o el ingeniero práctico, ya que los circuitos diseñados deben funcionar de forma adecuada y confiable en la realidad, y no en circunstancias hipotéticas o ideales. Se proponen unos 600 problemas a resolver por el estudiante, que probarán el grado de dominio que ha conseguido sobre los conceptos fundamentales expuestos en el texto, y le darán experiencia en el análisis y diseño de circuitos electrónicos. Se han elegido en casi todos los problemas numéricos valores de los parámetros y especificaciones reales. Existe un libro de respuestas para los estudiantes, y puede obtenerse de los editores un manual de soluciones para el instructor que haya adoptado el texto. Asterisco. Nota del editor. En la presente traducción se han incorporado las respuestas al texto original. Originalmente se planeó este libro como una segunda edición del Millman. Vacuum Tube and Semiconductor Electronics. McGraw-Hill Book Company. Nueva York, 1958.
Sin embargo, se ha añadido tanto material nuevo, y las revisiones han sido tan extensas y profundas, que pareció oportuno un nuevo título para el presente texto. Los cambios son fundamentales, y han sido necesarios debido al rápido desarrollo de la electrónica, y en especial a la mayor importancia, hoy día, de los transistores y otros dispositivos semiconductores sobre los tubos de vacío. Menos del 25,9% del texto se dedica a los tubos de vacío. El resto trata los dispositivos de estado sólido, en particular el transistor bipolar, debido a la creciente importancia de los circuitos integrados, y del transistor de efecto de campo. Se dedica un capítulo entero a cada uno de estos temas. Para evitar un texto demasiado voluminoso, se decidió no tratar los tubos de gas, los rectificadores controlados de silicio, los rectificadores polifásicos, los amplificadores sintonizados, la modulación, y los circuitos de detección. En el volumen complemento de este texto, Millman y Taub. Pulse Digital and Switching Waveforms. McGraw-Hill Book Company. Nueva York, 1965. Se estudian con detalle la generación y tratamiento de formas de onda no sinusoidales. Se ha dedicado considerable atención a la pedagogía de la presentación, a la explicación del comportamiento del circuito, al empleo de un sistema coherente de notación, a los diagramas, y a muchos ejemplos ilustrativos desarrollados con detalle en el texto. Se espera que todo esto facilitará el empleo del texto para el estudio autodidáctico, y que el ingeniero práctico lo encontrará útil para ponerse al día en este campo de tan rápida evolución. Los autores están muy agradecidos a Pete Mausey, profesor H. Tobiene Boulgaris, que leyeron partes del manuscrito y aportaron una crítica constructiva. También damos las gracias al Dr. Taub porque parte de nuestro material sobre las características en régimen permanente de los dispositivos semiconductores y sobre los amplificadores a transistores es paralela a la del Millman y Taub. Pulse Digital and Switching Waveforms. Reconocemos con gratitud la influencia del Dr. V. Johannes y del libro Integrated Circuits. de la Motorola, Inc. McGraw-Hill Book Company. Nueva York, 1965. En conexión con el capítulo 15, expresamos nuestra estima especial a Miss S. Silverstein, ayudante administrativo del Departamento de Ingeniería Eléctrica del City College, por su inteligente ayuda en la preparación del manuscrito. También damos las gracias a J. T. Millman y S. Tanas por su apoyo. Jacob Millman, Christos C. Alquias,